ex director de inteligencia del Ejército Ecuatoriano, estratega en esta rama, a quien saludamos con el afecto de siempre. Coronel, ¿cómo le va, Alberto Quintana? Estoy acompañado de Verónica Landeta y le quería pedir solamente algo, como tenemos la referencia televisiva, solamente necesitaba que ubique un poquito, que se dé hacia atrás un poquito para tener un enfoque más. Eh, ahí estamos, ahí estamos, coronel. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Arrancar este diálogo, arrancar esta conversación con un temita que de pronto muchos dirán que disparatado, pero no tiene que ver nada con el disparate. Justamente hoy estamos llegando al día 37 de la invasión de Rusia a Ucrania. Y hay un asuntito que durante estos días ha generado una tremenda controversia en Colombia, país muy cercano, país fronterizo. Lo que pasa en Colombia incide en el Ecuador. Y es la denuncia de las autoridades, incluso hay apresamientos, ¿no?, de ciudadanos de nacionalidad rusa que habrían estado interviniendo en eventos encaminados a la desestabilización de este país. Solamente para recordarle a nuestra audiencia que a fines de este mes, en mayo, el 29 de mayo son las elecciones presidenciales. Hay un evento que va a tener mucha incidencia también en esta parte del hemisferio, y yo no creo que acá en el Ecuador podamos pasar por alto y decir, ya eso es un tema de Colombia, la participación de estos ciudadanos rusos en estas actividades. ¿Qué conoce usted? ¿Qué nos puede comentar? ¿De qué manera puede influir? Y yo pongo en el contexto incluso lo que se denunció la semana anterior en México también, de que había muchos espías rusos en México, que es un país que tiene frontera con los Estados Unidos. Gusto enorme siempre darle la bienvenida, coronel. Un cordial saludo, muy buenos días a todos los ecuatorianos, gracias por la invitación. Su pregunta es sumamente interesante en vista de que hace unos días atrás estuvimos en un panel internacional en el Security College, justo analizando la injerencia y la influencia del tema ruso y del tema chino en América Latina y cómo estos componentes de estas potencias internacionales están directamente afectando el escenario regional. Con relación a Rusia, pues no solo es la primera vez, hay diferentes puestos de avanzada rusos en Cuba, Nicaragua, Venezuela, con participación directa de las fuerzas militares rusas y también de los servicios de inteligencia rusos en estos países. En el caso de Colombia, el objetivo es primordial. Ya había denuncias anteriores de hace unos 4 o 5 meses atrás de que había un proceso permanente de interceptación de comunicaciones y también de guerra cibernética hacia los sistemas de comunicaciones colombianos con el propósito de tener y obtener toda la información de las reuniones que se estaban dando y también de todos los sistemas informáticos que tenía Colombia. 7:35, a ver, se nos frizó. Ay, coronel. Sí. Lo que habíamos visto en México es básicamente el tema de una presencia mucho más grande de personas, espías rusos que estaban operando desde mucho tiempo atrás y habían comenzado a crear una verdadera red en el Distrito Federal, desde donde se proyectaban las acciones hacia la frontera norteamericana. Rusia ha cambiado gran parte de su centro de gravedad. Si bien es cierto, mantiene un conflicto bélico en Ucrania, pero también está despertando algunas iniciativas en la región con el propósito de preocupar a la potencia norteamericana sobre el accionar y la injerencia que tendría Rusia en el contexto latinoamericano. Correcto, incluso esto va acompañado de lo propagandístico, por eso es que tenemos medios como Sputnik, como Russia Today, ¿no?, que llegan también ahora acá a Latinoamérica. Ahora, no podemos perder de vista algo, ¿no? El hecho que tiene que ver con la injerencia en las próximas, en las mismas elecciones en los Estados Unidos, el momento del triunfo de Donald Trump. O sea, si ellos se atreven a meterse en un proceso electoral de la primera potencia mundial, imagínense qué no pueden hacer acá en nuestras naciones. Y eso me lleva a preguntarle si de pronto habría en los actos tan tristes ocurridos en octubre del 2019, no habría habido algún tipo de participación desde ese momento ya, porque lo que buscan ellos es justamente la desestabilización un poco como para pescar a río revuelto, ¿no? Bueno, el proceso del 2019 no es otra cosa que un proceso de desestabilización que venía desde mucho tiempo atrás,
comenzando a uparse y que estalló justo en eso. El gobierno del entonces presidente Lenín Moreno pues estaba completamente desubicado con relación a la temática de lo que sucedía en el país y esto pues le cogió de sorpresa a tal punto que no supo cómo reaccionar eficientemente y se vio obligado a tener reuniones sin ningún tipo de visión clara de los escenarios que se le iban a presentar. Eso por un lado permitió que se den excesos y estos excesos pues corrieron cuenta con gran parte de las amenazas hacia la población. Pero algunos actores internacionales tenían interés en esa desestabilización y gran parte de esos actores internacionales, desde el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, las potencias internacionales que estaban operando desde Venezuela y que querían directamente pues influenciar en el escenario nacional. ¿Y por qué digo en el escenario nacional? Porque recuerden ustedes que el presidente Lenín Moreno se había comenzado a separar de la órbita del socialismo del siglo XXI y eso es algo que no lo pueden perdonar. Exactamente lo que le dije al presidente Guillermo Lasso antes de que asuma el poder. Le dije, usted tendrá máximo unos 6 a 7 meses de tranquilidad y luego de esto comenzarán la desestabilización, que arrancará desde la Asamblea Nacional y a través de organizaciones sociales que van a generar procesos de desestabilización, justo lo que se está presentando al momento en nuestro país. Coronel. Ahora, ya metiéndonos de lleno, ¿no? Acá en la actualidad de los hechos que ocurren en materia de seguridad en el Ecuador, ¿no? Siempre nosotros para hablar de este tema tenemos que retrotraernos hasta los distintos organismos que existen acá, ¿no? Tenemos por un lado el COSEP, el Consejo de Seguridad Pública del Estado. El señor presidente de la República ha tomado esta decisión, ¿no? De dividir el Ministerio del Gobierno ahora. Tenemos pues a partir del martes en la tarde ya un Ministerio del Interior. Cartera de Estado a cargo del general Patricio Carrillo. Tenemos el SNAI que tiene la responsabilidad de manejar el sistema, administrar el sistema carcelario en el país. Visto todo esto, ¿cómo ve los pasos que está dando el gobierno que en cada oportunidad pues destaca el hecho de que está decidido a combatir todas estas actividades narcodelictivas que afectan a nuestra sociedad? Bueno, yo veo positivo el momento que el presidente está distribuyendo ciertas actividades y funciones. Eso es importante, porque una sola persona, la señora Vera, pues no podía mantener todo el control a su totalidad. Y dividir la cartera de Estado en gobierno e interior me parece importante, porque esto va a dar mayor prioridad especialmente al tema de inseguridad que vive el país. Esto es vital e importantísimo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el presidente de la República tiene necesariamente que activar permanentemente el COSEPE con el propósito de hacer un seguimiento y monitoreo de las políticas públicas que no están siendo aplicadas como deberían ser aplicadas. No hay un seguimiento ni una evaluación de esas políticas públicas. Y al no haber esto, pues no hay ningún tipo de planificación. Escuchaba al general Carrillo que manifestaba que van recién a hacer una planificación de seguridad para abordar esta problemática. Eso quiere decir que el Estado no tiene ninguna planificación de seguridad. Eso es desastroso, porque quiere decir que han pasado 6 meses y un poco más sin hacer nada. Eso es sumamente grave. Espero que al señor Carrillo le vaya muy bien en este contexto del tema de la seguridad ciudadana, es importante. Pero hay un factor muy especial, y es que yo creo que tenemos que, en la carestía que tiene el país, tiene necesariamente que articularse. Recuerden ustedes que hace algún tiempo, algunos años atrás, ¿quién se encargaba directamente con excelentes capturas de el tema antidrogas? No era la Policía Nacional, era la Administración Aduanera, y tenía un cuerpo de élite formado en los Estados Unidos y en Inglaterra, que fue la que inició toda esta actividad. Y lo tenemos ahí, sin ningún tipo de... Tenemos que activar, señores, y entregarle esas competencias a la Policía Militar Aduanera para que nuevamente retome este tipo de actividad. Porque una sola institución vemos que no se da cabida
para estos grandes retos a nivel nacional. Estratega y exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Estamos conversando con el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Coronel Por Pazmiño, favor. muy buenos días. El Verónica, muy ministro del buenos días. Interior, Patricio Carrillo, ha enfocado 3 puntos para poder combatir, o 3 puntos para su planificación y poder combatir la inseguridad en el país. Él dice trabajar con los municipios de la mano para poder iluminar mejor ciertas zonas peligrosas y ya zonas totalmente delimitadas por la misma Policía Nacional, trabajar también de la mano con la función judicial para el tema de jueces y fiscales, para que definitivamente los hechos no queden en la impunidad, y también el tema de poner mayor operatividad en la Policía Nacional y poder ejecutar de mejor forma los controles y los operativos. ¿Cómo ve usted esta primera planificación que a breves rasgos creo que lo dio a conocer el ministro del Interior recién posesionado? Creo que le faltan algunos componentes y partimos nuevamente de una premisa equivocada y errada. Creemos que el problema de seguridad delictivo es el problema más grande que está tomando el control del Estado. Y eso no es así. ¿Quién está amenazando al Estado ecuatoriano? Al Estado ecuatoriano le está amenazando el crimen organizado transnacional. Y eso afecta a la seguridad integral del Estado. Y la seguridad integral del Estado, una parte de la seguridad integral del Estado es la seguridad ciudadana. No podemos conceptualizar que el Estado o el Ministerio del Interior tome acciones a nivel de PAI, a nivel de patrullero para solucionar la problemática de seguridad integral de un Estado. O sea, tenemos que visualizar más allá del contexto de las amenazas. Iluminación y adesentamiento de parques, esos son responsabilidades directas de los municipios, no del Ministerio del Interior. Judicialización, eso es responsabilidad directamente de la función judicial. Y operatividad, claro, operatividad, eso es importante, pero aquí operatividad tiene que ser en base a resultados, señores, porque lo que hemos visto últimamente es que pedimos recursos y no hay resultados. Entonces, el país no está para seguir manteniendo instituciones que no sean operativas y que no den resultados eficientes. Entonces, si es que tenemos que entregar recursos a cualquier institución, tiene que ser en base a resultados. Si queremos resultados, entonces tendremos que ver una reducción de los niveles de inseguridad en el país, y eso sería que el señor nuevo ministro del Interior está teniendo éxito en su planificación y por lo tanto hay que invertir como sociedad y como Estado en esas políticas que se están aplicando. Ahora, el tema que usted mencionaba hace un rato, ¿cómo hacerle frente a estas organizaciones delictivas transnacionales? Y digo delictivas porque, bueno, hay en algunas regiones de aquí de Latinoamérica, pues se dedican al tema de armas, al tema de droga, y aquí definitivamente creo que tenemos de las dos cosas. ¿Cómo le hacemos frente con una política pública que se pueda articular ahora desde el nuevo Ministerio del Interior? ¿Cómo hacemos frente a estas organizaciones narcodelictivas como, por ejemplo, si ya han ingresado todos los extranjeros, todos, sin tener que rendir cuentas al Estado? Y obviamente pues aquí ya se lo ha identificado por parte de investigaciones que hay bandas rusas, bandas de alguna otra zona europea y un sinnúmero de otros países que ya confluyen aquí en estas organizaciones narcodelictivas. ¿Cómo cercamos o cómo definitivamente pues les ponemos un freno a esto? Básicamente lo que tenemos que realizar como país es lo siguiente. Primero, tenemos que comenzar a diagramar una estructura y planificación que vaya directamente a enfrentar el crimen organizado transnacional, cosa que no se ha hecho hasta la fecha de hoy día. Lo que estamos haciendo es enfrentando la delincuencia común, que es una cosa completamente diferente. Lo que usted acaba de nombrar, la mafia albanesa, la mafia rusa, la mafia china, la mafia siciliana, Claro, en un montón. diferente, todo este tipo de mafias que están operando en el país, pues esos tipos de mafias
no están atacándole al país, señores, o al patrullero. Están atacando a la seguridad integral del Estado, por lo tanto, tienen que tomarse acciones. ¿Qué acciones dirá usted? Primero, lo que dice, lo que se viene diciendo, o lo que vengo diciendo desde mucho tiempo atrás, restablecer la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. Y también lo acaba de repetir el señor comandante del distrito de Guayas, que es fundamental taponar el ingreso de droga desde Colombia. Ingresan cerca de 700 toneladas. Entonces eso tenemos que taponar. Punto número 1. Segundo, patrullajes permanentes en ríos, en pasos clandestinos por parte de todas las instituciones de seguridad. Eso quiere decir Infantería de Marina, Fuerzas Especiales, las unidades especiales del GIR y GOE, para que vayan a emplearse en la frontera, pues señores. Tercero, es importante la la militarización temporal de puertos y aeropuertos. ¿Para qué? Esa salida de la droga al contexto internacional, en las diferentes rutas que existen, pues se hace taponada. Porque, ¿qué es lo que tenemos al momento? 52% de esas 700 toneladas salen por el Golfo de Guayaquil, específicamente por el puerto de Guayaquil. 35% sale por la provincia de Manabí, entre el puerto de Manta y lo que es la contaminación de carga y contaminación de contenedores en alta mar. 10% aproximadamente sale por el puerto Bolívar y lo restante por el puerto de Esmeraldas. Entonces, si está saliendo la droga por ahí sin ningún tipo de control, necesitamos una militarización temporal hasta restablecer los controles. Esto es prioritario. Y otra cosa importante, señores, que me estoy refiriendo ya en esta entrevista, es a la participación directa. Está legalmente autorizada para quien realice los aforos aduaneros, sea la Policía Militar Aduanera, en colaboración con la Policía Nacional. La Policía Nacional debería colaborar con la Policía Militar Aduanera en este contexto, y no al revés, porque la Policía Nacional no está autorizada. ¿Quién está autorizada directamente a hacer todos estos evaluaciones y perfilamiento de carga? Es la Policía Militar Aduanera, y hay todavía una formación importante de funcionarios de la Policía Militar Aduanera en este aspecto. Tercero, es importante la creación de una fuerza de tarea conjunta del litoral ecuatoriano, operando en la provincia de Manabí, para combatir frontal y directamente al crimen organizado transnacional y restablecer los niveles de inseguridad que están afectando a toda la colectividad en el litoral ecuatoriano. Eso necesitamos. Necesitamos que esta fuerza de tarea combata directamente a estas organizaciones y pueda la gente comenzar nuevamente a trabajar en un marco de seguridad y desarrollo. Eso es lo que se necesita y eso es lo que creo que el Estado tiene que hacer necesariamente. Caso contrario, seguiremos a la deriva. Claro, hay algunos puntos importantes que ha mencionado el coronel Mario Pazmiño y que podrían ser complementados obviamente a lo que se está estructurando como un plan de estrategia para combatir la inseguridad en el país. Claro, solamente si vale la pena, coronel, quiero clarificar algo, ¿no? En lo que decía el señor ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, ¿no? Porque cuando mencionaba esto, o sea, no es que eso sea el todo de lo que él quiere hacer. Cuando mencionaba esto de acercarse a los alcaldes, mantener reuniones con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, claro, tenía que ver con los temas que pueden sonar mínimos, ¿no? Estas tareas que competen a los municipios, pero que obviamente deben de ser articuladas. Una mejor iluminación o el desbroce de maleza en determinados sectores en las diferentes ciudades. Recuerde usted, tenemos 221 cantones acá en el Ecuador. Es justamente en base a ese trabajo encaminado a aquello. O sea, cuidado, es que se escucha y es como que si el ministro está enfocando a esas cositas que son menores. Ahora, en el diagrama, sí le quiero preguntar algo. En el diagrama al cual usted hace referencia, cuando habla del tema de las fuerzas de tarea conjunta, tanto en Esmeraldas, tanto en Manabí, en el litoral ecuatoriano, y esas responsabilidades de articulación, de concatenación, ¿a quién le corresponderían? Porque yo pienso que justamente el diagrama no está completo y por eso es que usted habla de dejarlo bien elaborado, bien definido y bien establecidas las responsabilidades, ¿no? Sigue siendo necesaria una especie de una secretaría ejecutiva del COSEPE para que procese las resoluciones.
coronel, porque como que a veces a mí me da la impresión, hay una reunión del COSEPE y todo el mundo dio su punto de vista, se fueron de la reunión y se olvidaron porque no hay un procesamiento, no hay un seguimiento. Por ejemplo, yo, incluso en el tema de los marcos legales que se debaten en la Asamblea, alguien debe estar haciendo el seguimiento. Entonces a mí como que se diluye, no es que está asesoría jurídica de la presidencia, pero como que no hay un seguimiento efectivo de estos que son los temas que hacen el todo de la seguridad, coronel. Yo no sé si estoy equivocado, ¿qué opina usted? Está en toda la razón. Y si el gobierno y las instituciones y los funcionarios públicos pensaran como usted acaba de diagramar la problemática, estaríamos tranquilos. Porque ¿qué es lo que necesita? Necesita una secretaría o una coordinación de seguridad del COSEPE para articular todas esas resoluciones que se tomaron en las reuniones, hacer un seguimiento permanente y de evaluación de esas, para ver si es que verdaderamente estamos o no estamos cumpliendo esas disposiciones. Si no hay esto, entonces es un problema grave para el Estado, porque al no haber seguimiento, al no haber una evaluación permanente, entonces cada uno hace lo que puede. Correcto. Si cada uno hace lo que puede, es un problema mucho más grave. Claro, y es esa instancia, ¿no? La que, por ejemplo, a su vez con la gente del SNAI está al día de lo que se está haciendo. ¿Por qué no se han instalado los escáneres en el tema carcelario o en el caso, por ejemplo, de los puertos y aeropuertos? ¿Por qué no están instalados? Entonces ahí se tiene la información clara, precisa, oportuna para ir viendo las soluciones. Eso es lo que falta, ¿no? Sí, lo que falta es eso, pero por un lado. Y por otro lado es que estas fuerzas de tarea a las que me estoy refiriendo estén bajo el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, en donde esté la Fuerza Terrestre, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, los sistemas de inteligencia para que articulen en una mancomunión de ideas y de operaciones cada una de estas instituciones en beneficio del Estado, pues. Eso es lo que se necesita. Entonces, no puede ser la Policía Nacional quien administre a las Fuerzas Armadas, no, porque no es su competencia, pero el Comando Conjunto sí tiene esa competencia de articular a todos los otros componentes y diagramar una planificación que le permita al Estado tener una seguridad eficiente desde las fronteras hacia el interior, que es lo correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. La Policía Nacional, por otro lado, tiene que cambiar el sistema. Esto para el ministro del Interior. Tiene que cambiar su sistema de los PAI, de los famosos circuitos, subcircuitos, que ya dejaron de ser eficientes y son obsoletos. Hay que hacer presencia disuasiva permanente, que es otra estrategia completamente diferente y que está en base a ¿qué? A la georreferenciación del delito. Eso es lo que tenemos que hacer con la colaboración de ¿quién? De todas las otras instituciones del Estado. Correcto. Las otras instituciones de seguridad. Eso es lo que se tiene que hacer. Claro, y mientras no se define eso, que es el punto de partida, no vamos a avanzar en esta materia. Y solamente agregar, por ejemplo, el tema de la responsabilidad de migración, porque como decía Verónica Landeta, también aquí en este país entra Raimundo y todo el mundo. Y es importante, desde hace tiempo decimos, ¿y por qué la gente no tiene que presentar un pasado judicial? O sea, decir, ¿qué vengo a hacer? Vengo de tan lejos de Europa del este, de los Balcanes, vengo acá, ¿a qué vienes? Pues, ¿a qué vienes? Justifica tu presencia para poder ingresar. Es algo tan simple y tan sencillo. Mario Pazmiño Silva es coronel en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, estratega y exdirector de inteligencia del Ejército. Gracias por orientarnos siempre en esta materia que es tan compleja, ¿no? Un fuerte abrazo desde Guayaquil. Gracias a ustedes, un buen día para todos ustedes.